Buenas tardes, hermanos y hermanas, les doy la bienvenida. Muchas gracias también, hermano Daniel, por haber introducido este tiempo en oración. Y como ustedes ya saben, estamos estudiando una serie enfocada a la familia. Y justamente la semana pasada me enteré acerca de un matrimonio amigo, quienes serán padres. Qué hermosa noticia, qué gozo el hecho de que una familia comienza a crecer. No debe haber mayor alegría que convertirse en padre y madre. Y el mensaje de hoy se titula justamente El que guarda a los hijos. Quiero que vayan conmigo, por favor, a sus Biblias, al Salmo 127. Estaremos meditando en algunos textos de este Salmo 127. Salmo 127, a modo de introducción. Todos los años los israelitas tenían la costumbre de subir a Jerusalén a fin de celebrar distintas fiestas ordenadas por el mismo Señor. Y lo hacían con alegría, entonando himnos y cánticos espirituales, tales como el Salmo 122, que expresa: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. O el Salmo 133, versículo 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sin duda, mis queridos hermanos y hermanas, Dios quería bendecir a su pueblo. Dios quería y esperaba de ellos que le temieran, que confiaran en Él, que buscaran de Él la ayuda y socorro. Ser Él su guardador, el que velaba por ellos, quien intervenía defendiéndolos de sus enemigos. Y el Salmo 127 es uno de estos cánticos espirituales, o también llamados cánticos graduales, que los hijos de Israel entonaban en este viaje o peregrinación hacia la ciudad santa. Acompáñenme, por favor, en los versículos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. En esta tarde quiero compartir con ustedes 3 principios que ayudarán a ser mejores padres. Principio número 1, el respaldo de un padre. Veamos el versículo 3, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Cabe preguntarse, ¿cómo ve Dios los hijos? Por un lado, los hijos son herencia de Jehová. Antes de fallecer, un padre deja una herencia a sus hijos, generalmente una propiedad, un auto o una suma de dinero, para que ellos lo reclamen con posterioridad a la muerte de su padre. Sin embargo, si analizamos este texto, la palabra herencia aquí significa posesión, significa que los hijos de Israel eran un don especial para el Señor. Por ende, Jehová mismo tenía un derecho sobre sus hijos.
Por otro lado, para Jehová los hijos son cosa de estima. Para Dios el fruto del vientre de una mujer embarazada es cosa valiosa, es cosa estimosa. Lo que para muchos hoy es una tragedia al saber que van a convertirse en padres, y eso se ve reflejado por los innumerables abortos que se practican cada año, para el Señor, para Jehová, es de gran valor. Dice en el libro de Deuteronomio: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. Pensemos, queridos, si para Dios los hijos son valiosos, son de estima, también debe serlo para un padre y una madre. De modo que, en primer lugar, todo padre, toda madre cuenta con el respaldo de Dios mismo. En segundo lugar, la responsabilidad de un padre. Mire allá el versículo 4, dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Recordará usted el famoso personaje llamado Robin Hood, un justiciero de las clases oprimidas allá en Inglaterra? Lo que caracterizaba a este personaje era su habilidad con el arco y la flecha. Quien hacía uso de estos elementos debía tener un objetivo a alcanzar, pero también una gran puntería para lograrlo. Y el salmista acá nos está haciendo referencia a un hombre valiente que tiene saetas en sus manos. Lo que está haciendo el salmista es utilizar una figura literaria llamada comparación. Fíjese el versículo 4 cómo comienza: como saetas en mano del valiente. Justamente las saetas son flechas o proyectiles que son lanzados con un arco. Y en relación a lo que quiere transmitir, está diciendo que los hijos habidos en la juventud son como saetas o flechas en manos del valiente. Esto nos enseña que cada padre, que cada madre tiene una alta responsabilidad que cumplir respecto a sus hijos. Una responsabilidad de preparar, de capacitar, de instruir en el Señor a sus hijos, para que en algún momento dado puedan salir de su campo de protección, de comodidad, de cuidado. Tristemente, hermanos, hoy en día muchos padres están más dedicados a querer satisfacer los deseos de sus hijos, de querer cumplir todos sus caprichos. Quieren que sus hijos sean felices, que no sufran. Otros quieren que sus hijos lleguen a la universidad y gastan dinero para que sus hijos sean profesionales exitosos, pero se han olvidado que la meta de todo padre, de toda madre, debe ser criar a sus hijos en el Señor, para que sus hijos en algún momento puedan conocer del Evangelio y una vez siendo hijos de Dios puedan servirle, puedan temerle, puedan crecer en el Señor. Así como el arquero que se prepara con su arco y su saeta, se requiere de mucha valentía hoy en día para cumplir esta gran misión. Y punto número 3, la bendición de un padre. En la actualidad hay muchos países que han promovido lo que se llaman las políticas de control de natalidad. Políticas de control de natalidad. Y dentro de los argumentos que utilizan es que no existe suficientemente alimento para satisfacer las necesidades globales.
o que no hay el espacio suficiente para habitar todos juntos, entre ellos países como Holanda, Bélgica, Alemania, Gran Bretaña. Sin embargo, Dios nos enseña totalmente lo contrario en las Escrituras y a través de este salmo. El versículo 5 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Mi querido, todo soldado hebreo que salía a la guerra, que iba a la batalla, llevaba saetas en una caja de cuero o cesta llamada aljaba. Y aquí el salmista nuevamente está usando la figura literaria de comparación. Fíjese ahí, el texto dice: bienaventurado el hombre que utiliza ese elemento, esa conjunción, que llenó su aljaba de ellos. Lo que se está comparando es que el tener muchos hijos con llenar de saetas mi aljaba. El tener muchos hijos siempre ha sido el diseño y el plan de Dios para esta humanidad. Y esto lo podemos observar incluso antes de Génesis capítulo 3 y después de Génesis capítulo 3, que es donde se registra la caída del hombre. Vemos allá en Génesis 1:28 que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Y este mismo mandamiento dado por Dios a Adán y Eva lo va a replicar a Noé y a sus hijos después de la caída, allá en Génesis capítulo 9, versículo 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Por otro lado, el versículo 5 parte diciendo: bienaventurado el hombre, dichoso aquel que engendra hijos. Bienaventurado también implica arrodillarse ante Dios en señal de gratitud, en señal de humildad por haber recibido tal bendición de engendrar hijos. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y finalmente dice: no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Allá la palabra puerta simboliza o se refería al lugar más público de la ciudad, generalmente la plaza donde se comercializaban productos o incluso varones se reunían para hacer litigios o arreglar juicios, tener juicios. Y acá lo que nos está enseñando el salmista es que aún un padre de familia, en una instancia tan difícil, tan crítica como puede ser un juicio, él podía estar confiado como padre de familia que Dios no le iba a fallar. Si un padre educa correctamente a sus hijos en el camino del Señor, no debiese ser avergonzado. Debiese ser una satisfacción y él debiese estar confiado que a pesar de los ataques de otros en contra de su matrimonio, en contra de su paternidad, en contra de su hogar, a pesar de eso, en el Señor encontraba contentamiento. Proverbios 27, versículo 11 dice: sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie. El agravio puede venir, el insulto, la humillación. Sin embargo, Salomón esperaba que su hijo anduviese en sabiduría para no ser adicionalmente descalificado como padre, descalificado como líder de su hogar. De modo que todo padre de familia debe esperar de sus hijos que anden como al Señor le agrada y no como este mundo quiere que vivamos.
En conclusión, mis queridos hermanos, hemos aprendido 3 grandes principios acerca de cómo Dios honra a aquellos que le honran. Dios nos ha demostrado que mientras sus hijos vivamos alineados con su diseño y su propósito para este mundo, como es el ser fecundos y multiplicarnos y llenar la tierra, entonces Él va a edificar la casa, Él va a guardar a los que pertenecen a su hogar. De la misma manera que los hijos de Israel iban con alegría a Jerusalén cantando, alabando el nombre de Jehová, cada padre de familia debe confiar, debe estar seguro que Dios bendice a los suyos cuando somos obedientes a Él y somos obedientes a su palabra. No olvidar lo siguiente, que Jehová, Dios mismo, el autoexistente, el que se basta a sí mismo, guarda a los que le pertenecen. No solamente los respalda a aquellos que son padres, no solo hace responsable al padre y a la madre en relación a sus hijos, sino también los bendice. ¡Qué bendición más grande! Vamos a orar por este tiempo.